Vamos a, vamos a pasar al mensaje en esta mañana. Pueden pasar los niños a su clase dominical, a su Sunday School. Bien, hoy vamos a hablar del rey Salomón. No sé si saben qué significa el nombre de Salomón. ¿Saben lo que significa el nombre de Salomón? Dios es paz. Y bueno, todos sabemos o más o menos conocemos parte de la vida de Salomón. Salomón reinó en Israel 40 años. Fue pues el más sabio y el más rico de los reyes que se tenga historia. De hecho, hasta el capítulo 8 de Primera de Reyes se describe parte de la vida de Salomón. Primero, cuando David el rey lo nombra, quiere que sea su sucesor y lo unge como rey de Israel. Tiene una visión, tiene un encuentro con Dios y Dios le dice que qué es lo que más desea, qué es lo que quiere. Y Salomón le pide sabiduría, una sabiduría que obviamente no era humana, una sabiduría que venía de lo alto. Y esto lo vemos hasta el capítulo 3 de Primera de Reyes. Y después a partir del capítulo 4 vemos cómo viene la distribución que hace Salomón de todo el reino de Israel. Tuvo ya la sabiduría de Dios para distribuir una especie como de comunidades, de municipios, todo el reino de Israel. Y como Israel estaba en paz, no tenía problemas con ninguna nación extranjera, se dedicaron precisamente a crecer. Salomón tuvo esta, vamos a decir, esta dirección de parte del Señor de nombrar gobernantes, de gobernar, hacer división territorial, no de acuerdo a lo que establecía Josué, por ejemplo, sino fue una distribución que hicieron. Pero la parte importante es que a través de esta distribución que hizo Salomón, fue creando pequeños reinos. Y estos reinos lo que hicieron fue empezar a trabajar ¿para qué? Para producir. Y por eso llegó Israel a ser un país, un imperio muy rico, un reino muy rico. Y Salomón, pues de hecho fue el rey más rico que haya existido siempre en la historia de Israel. Entonces, después de que sale esa distribución, Salomón empieza a cumplir con el mandato de Dios y obedecer a su padre, que fue la construcción del templo. Empieza a construir un templo, pero desde el capítulo 5 nosotros podemos ver cómo Salomón empieza primero por conseguir las materias primas, tiene contacto con el rey de Tiro, que es Hiram, ¿verdad? Quien se encarga de proveerle toda la madera que va a necesitar, de proveerle también los metales que va a necesitar. Y además dice la Biblia que Hiram era un artesano con conocimiento, era un especialista, tenía ciencia para hacer trabajar todo lo que eran los metales, para trabajar la madera y para trabajar la piedra. Entonces, 5, 6 empieza con la construcción, en 5 es la toma de materiales, el 6 es el ordenamiento del plano ya para construir, y a partir del capítulo 7 vemos cómo ya empieza Salomón a construir precisamente el templo para el Señor, ¿sí? Vemos cómo toda esta parte de estos capítulos hasta el capítulo 8 nos hablan más o menos de las 2/3 partes de la vida de Salomón, ¿sí? Después, a partir del capítulo 9 ya viene la división del reino.
y aquí es cuando empieza ya precisamente la debacle de Salomón. Salomón fue una persona bastante exitosa, fue reconocida primeramente como sabio, fue reconocido como un Dios rico, como un Dios lleno de sabiduría, que tenía una relación personal con Dios y que era obediente a la voz de Dios, que Dios lo bendijo con sabiduría, una sabiduría que lo llevó verdaderamente a mostrar resoluciones que dejaron sorprendido a todo el pueblo y a todos los que le conocían. Entonces, en el capítulo 8 vemos dos partes. Primero, la parte que se refiere al arca, el arca de pacto. David había tratado de llevarla a Jerusalén, hizo 2 intentos. En el primer intento murió una persona cuando el arca se iba a caer y metió la mano para detenerla, y por haber tocado el arca sin ser persona de la tribu de Leví, murió. Pero después, ya estando en Jerusalén, empezaron los preparativos, una vez terminado el templo, para llevar el arca, precisamente el arca del pacto, ya ponerla en el templo. Entonces voy a leer ahorita, no lo busquen, el versículo 1 de la primera carta de Reyes, del primer libro de Reyes, del capítulo 8, dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y aquí vemos cómo dentro de la construcción del templo, la parte final de este capítulo 8 va a hablar de la dedicación del templo, que la dedicación del templo significaba el final de un periodo histórico en que el arca no había tenido un lugar, un asiento estable, sino que el arca, como símbolo de la presencia de Dios, necesitaba un lugar donde el pueblo pudiera adorar a Dios. Aquí vemos también cómo la dedicación del templo significaba precisamente ese final, un lugar donde el arca del pacto iba a estar ya de fijo en un solo lugar, iba a tener asiento. ¿Por qué? Porque la adoración se iba a centralizar en Jerusalén. Antes del templo había tabernáculos. Dios le dio la instrucción a Moisés de que construyera el tabernáculo de adoración. Y ese tabernáculo era un templo móvil que se estableció desde que el pueblo de Israel empezó su andar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Vemos cómo este tabernáculo iba de acuerdo a cómo iba el pueblo. A donde llegaba el pueblo, ahí se establecía el tabernáculo. David tuvo en su corazón el establecer, el construir un templo para el Señor. Lo tuvo en su corazón y Dios agradeció. Dios le dijo que bien que tuviera ese deseo de construir el templo, pero él no lo iba a construir. El que lo iba a construir iba a ser su hijo. Y en este caso fue Salomón el indicado para construir el templo. Entonces, vemos cómo, a pesar de todo, el templo en sí mismo no representa un significado para el pueblo. El templo lo que significa es un lugar de adoración. Y así como en el Antiguo Testamento el templo se estableció para centralizar la adoración en Jerusalén, pero como un lugar de adoración siempre y cuando el pueblo de Israel fuera obediente. ¿Por qué? Porque se iba a establecer el templo, pero Israel iba a seguir siendo desobediente ante el Señor. Entonces el lugar se consideraba un lugar de culto, pero un lugar nada más de costumbre, de ir a adorar al Señor en ese lugar. Y simboliza el templo un lugar donde se busca establecer la relación con Dios. Es donde está la presencia de Dios, y a través de una relación con Dios, el templo tenía ese significado. Entonces, era el instrumento que Dios iba a usar para establecer una relación con él. Y Salomón se dedica, una vez que construyen el templo, una vez que está ya listo para ocuparse, él se dedica precisamente a hablar con el pueblo y a orar ante el Señor para que el Señor bendijera
todo lo que se había hecho, pero que bendijera al pueblo y que el pueblo fuera obediente, que entendiera lo que era la obediencia para el Señor. ¿Cuál era la diferencia entre el tabernáculo y el templo? Decíamos que el tabernáculo era un templo móvil que se usó durante el caminar del pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida durante 40 años. Este templo era un templo que centralizaba ya la adoración en Jerusalén y que por lo mismo iba a tener ya un lugar donde siempre iba a poder estar. Vemos cómo los primeros años de Salomón él fue reconocido como un rey sabio, como un rey rico. Y sin embargo, a pesar de la sabiduría que le dio el Señor, vino el momento en donde él pues empezó a pervertirse, empezó a buscar dentro de su espíritu, vamos a decir, negociador. Su primer error fue casarse con la hija de Faraón, buscando una alianza con Egipto, que era uno de los imperios fuertes en esa época. Pero así lo fue haciendo ya como una costumbre con todas las naciones con las que tenía tratos. Fue un buen negociador comercial, pero siempre antepuso primero la seguridad del comercio antes que a Dios. Y ahí fue donde empezó su declive. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, y vamos a leer de los versículos, a partir del versículo 12. Dice la Escritura, 8:12. Dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. David mi padre, aquí está hablando Salomón, dice, David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho. Y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Aquí vemos que durante 480 años, después de que Israel escapó de Egipto, Dios no pidió que se construyera un templo. Dios nunca pidió que se construyera un templo. En lugar de eso, Dios lo que quería es que el pueblo tuviera conocimiento de la presencia de Dios, que aprendiera a disfrutar la presencia de Dios, que aprendiera a saber que el pueblo tenía necesidades espirituales que debían ser atendidas solo y exclusivamente por Dios, no como un centro de presencia de Dios cuando ellos acudieran como una costumbre cada determinado tiempo. ¿Por qué? Porque Dios lo que quería era que su pueblo entendiera la importancia de su presencia y la fortaleza, el conocimiento de sus necesidades espirituales. Por eso es fácil pensar que cuando un edificio se establece como centro de la presencia de Dios y de su poder, pues no trae nada si las personas no tienen en su corazón verdaderamente tener esa relación personal con Dios. Es como un inmueble vacío, un inmueble construido de piedra, de madera, de acero, a lo mejor de metales preciosos, pero no significa nada para la adoración a Dios. Dios lo que pedía era obediencia, Dios lo que pedía era misericordia para los demás, Dios lo que pedía era una atención y un reconocimiento a su presencia siempre que la persona iba a ser utilizada para cumplir con la obra del Señor.
El Señor puede usarnos más a nosotros que a cualquier templo, cualquier edificio de cemento, de madera, de piedra, de fierro. En los versículos del 22 al 24, de ahí mismo del capítulo 8, dice el versículo 23, vamos a estar leyendo algunos versículos. Dice el 23, Jehová Dios de Israel, que este es el versículo central de este mensaje. Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Lo que está diciendo aquí, que Salomón tenía comunión con el Dios que guarda el pacto, el Dios que hizo posible no solamente la construcción del edificio, la construcción del templo, sino la construcción y la edificación en el corazón del pueblo de Israel, el reconocer lo que Dios quería que ellos entendieran, precisamente para que tuvieran una madurez espiritual, que dejaran de ver las cosas de una manera humana, de una manera carnal, y que se atendieran más las cosas espirituales que Dios les quería mencionar. Por eso dice Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, no hay Dios como Dios, no hay Dios como Jehová. Dice, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, porque Dios guarda el pacto y la misericordia a sus siervos. Pero dice, los que andan delante de Él con todo su corazón. El Señor quiere que nosotros caminemos con todo el corazón en lo que hagamos, como dice Colosenses, haced todo de corazón, porque lo hacemos para el Señor y no para los hombres. En el versículo 25, también Salomón garantiza la venida del Mesías. Dice el 25, ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel. Esta era la promesa que Dios le hizo a David, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Esta promesa que ahora Salomón la expresa, Dios también la condiciona a que tenían que guardar el camino del Señor, andar delante de Él como David anduvo también delante del Señor. Por eso dice, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel. En los versículos del 27 al 29, en el 27 dice que Dios es más grande que cualquier templo. Dice el versículo 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Nuestro Dios llena el universo, es el soberano del universo, es el Dios que controla todo, es el Dios creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Por eso Él decidió habitar de una manera muy especial en el templo de Jerusalén. Se estaba centralizando la adoración en Jerusalén. Antes en el tabernáculo sabemos que iban por diferentes lugares, pero Dios lo que quería era establecer ya un lugar fijo, donde el pueblo entendiera, donde el pueblo comprendiera que la adoración, donde estaba la presencia de Dios, era en Jerusalén. Y hoy día nosotros sabemos que Dios no vive en un templo, en un edificio de fabricación humana. Hoy el Señor habita en los corazones de todos. Desde entonces Dios estaba dando la señal de por qué la adoración en un lugar fijo en Jerusalén. La tierra tenía que ver, Jerusalén era el centro del imperio, era la capital del mundo en esa época y Dios quería centralizar ahí la adoración, que todos los creyentes, todos los judíos llegaran a Jerusalén para adorarlo. Pero nosotros sabemos que los que creemos en Cristo Jesús, los que hemos nacido de nuevo, hoy el templo lo tenemos ¿en dónde? En nuestro corazón. Hoy nosotros tenemos una relación personal con el Señor y esto nos da la cabida y nos da también la posibilidad, nos da el entendimiento de poder tener esa relación personal con Dios y que el templo lo estamos construyendo nosotros en nuestro corazón. Primera de Corintios 6:19, no lo busquen, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
Así vemos cómo el Señor sigue trabajando en nuestros días, sigue trabajando también en la limpieza de nuestro corazón, en la pureza de nuestro corazón, en desechar todo aquello que amenaza con mancharlo, con manchar la santidad, impedir el trabajo de santidad que Dios tiene para nosotros. A partir del versículo 27 vemos parte de la oración que Salomón tiene con el pueblo. Salomón declaró que ni siquiera los cielos de los cielos, ¿sí?, ni siquiera los cielos de los cielos podían contener a Dios. Y es sorprendente que a pesar de que los cielos no pueden contener a Dios por quien es, por la grandeza, la majestad, por el tamaño, la dimensión que es Dios, como si el corazón de una persona puede contener a Dios. Qué maravilloso es saber que no hay nada tan grande, tan poderoso, tan importante, ni cualquier construcción, por muy grande y poderosa, por muy grande y costosa que sea, para Dios, como el corazón del hombre. El corazón del hombre es el único que puede contener a Dios, a través de Jesucristo que mora en nosotros. ¿Por qué? Porque el Dios del universo habita en su pueblo. Jehová habita hoy en el corazón de cada uno de nosotros. Los versículos 28 y 29 de Reyes dicen: con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Dios lo que estaba pidiendo a través de Salomón es que el pueblo enfocara sus ojos, enfocara su corazón, sus fuerzas, su mente, todo lo que tenía precisamente en la adoración al Señor. Que no estuviera distraído con nada de las cosas humanas. Dios quería darles una fortaleza espiritual a través del mensaje que les estaba dando. En el versículo 30 vemos cómo Salomón le ora a un Dios que perdona. Dice el 30, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo escucharás en el lugar de tu morada, en los cielos. El Señor escucha y perdona. Sabemos nosotros en el Nuevo Testamento, a partir de Jesucristo, cómo Dios a nosotros nos ofrece su perdón divino, mientras nosotros vengamos con un arrepentimiento genuino. Y para el nuevo nacido, el que va a nacer de nuevo, necesita reconocer su pecado, acudir al Señor, y el Señor le va a dar un nuevo nacimiento, una vida nueva. El versículo 32, Salomón habla de un Dios que juzga. Dice, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. El Señor juzga a los siervos, condena al desobediente, condena al que no aceptó a Jesucristo como su Hijo, al que vive en el mundo, él es condenado, y hace recaer su proceder sobre su cabeza. Por eso el destino del impío es el infierno, y justifica al justo para darle conforme a la justicia que ella ha aplicado. Hoy nosotros somos justos por Cristo que murió en la cruz del Calvario. Él trajo la justificación para nosotros delante de Jehová, delante del Señor. Por eso el Señor a nosotros nos ve limpios, nos ve sin mancha, nos ve como la imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que a partir de este tiempo, en el tiempo de Salomón, a partir de ese tiempo, Salomón fue alejándose de Dios. Y vemos cómo el resto de la vida de Salomón vino en franca picada. El versículo 35 y 36 es cuando Dios escucha la oración. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú escucharás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Y el versículo 39, Salomón habla de un Dios que conoce el corazón. Dice, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada,
y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Si vemos cómo en estos versículos, en este pasaje, Salomón está dando las cualidades, las características de un Dios justo, de un Dios santo, de un Dios perdonador, un Dios que nos ama y que amaba al pueblo en ese momento. Se complementa esta oración de Salomón porque más que nada hace referencia en que el pueblo tenía que ser obediente. El pueblo tenía que obedecer, tenía que arrepentirse, aprender a arrepentirse de corazón para poder recibir el perdón del Señor. Para que Dios escuchara sus peticiones, escuchara su oración, tenía que haber un arrepentimiento genuino. De los versículos 41 al 43, Dios habla de que quiere ser conocido por todos los pueblos. Dios quiere que se evangelice, Dios quiere que su nombre sea proclamado en todo lugar. Hoy vemos por las características, las condiciones en las que el mundo se está desarrollando, o más que desarrollando, se está desenvolviendo. Vemos cómo hay una proclamación de filosofías, hay una proclamación de religiones, una proclamación de culturas, en donde lo que tratan es de apagar el nombre de Jesús. Pero Dios lo que quiere a través de la oración que hizo a Salomón es que fuera conocido por todos los pueblos del mundo. Dice, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Y viniere a orar esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, el 43, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Vemos cómo desde el principio Dios estableció el jardín del Edén, estableció un lugar perfecto, un lugar donde tenía una comunión diaria con Adán y después con Adán y con Eva, un lugar donde no había nada, no había miedo, no había frío, no había calor, era el lugar perfecto. Dios lo estableció para tener una relación, ese fue el motivo de la creación del hombre, que pudiera tener una relación cercana con Dios, una relación perfecta. Esa relación desafortunadamente se perdió con la mentira, el engaño, con el pecado. Y de ahí vino todo un proceso. El pueblo de Israel no tenía como prioridad pelear. El pueblo de Israel no tenía como prioridad pelear. El pueblo de Israel tenía como prioridad obedecer a Dios, tratar de hacer lo que Dios le ordenaba, tratar de no hacer cosas que Dios aborreciera, sino que tuvieran siempre esa obediencia y ese amor por estar cerca del Señor. Finalmente Dios iba con ellos a todos lados, Dios era su protector, hasta que ellos tuvieron también esa mala idea, ¿verdad?, de nombrar a un rey de carne y hueso. Pero en el lugar perfecto no faltaba nada, todo era una relación con el Señor. Y por eso desde el principio Dios estableció ese deseo de la relación con el hombre, de que siguiera esa relación. Esa relación vino a renovarse, a restaurarse con la muerte y el sacrificio de Jesús. La intimidad con Dios es más alta prioridad para cada persona en todas las partes de la tierra. Por eso Dios eligió para que fuera su pueblo una bendición para el mundo entero. Pero sucedió todo lo contrario. Israel, en lugar de dar a conocer a Dios para que fuera bendición para todos los demás, Israel se dejó contaminar, se dejó influenciar por las naciones que lo rodeaban. Pero esta bendición se cumplió con el advenimiento, con la epifanía de Jesucristo. Él fue y él pudo hacer lo que Israel no había sido llamado a hacer. Vino con Jesucristo cuando, como Mesías, llegó a ser el Rey de reyes y Señor de señores de todo el pueblo judío y de todas las personas no judías.
vemos cómo cuando los israelitas entraron por primera vez a la tierra prometida, se les ordenó que ellos erradicaran a todas las naciones enemigas, a todas las naciones paganas. ¿Por qué? Porque Dios sabía de la contaminación que iban a sufrir por todas esas naciones, principalmente a través de la idolatría. El permitir que las mujeres israelitas se casaran con hombres extranjeros o que mujeres extranjeras se casaran con judíos. Vimos cómo en lugar de que someter a los pueblos malvados como era la orden de Dios, ¿sí? En lugar de someter a los pueblos, se desataron guerras, muchas guerras que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, pero siempre por la desobediencia de Israel. Israel tenía que convertirse en una luz para abrir la ceguera espiritual que moraba en ese tiempo, y sucedió todo lo contrario. El pueblo de Israel fue desobediente, y en lugar de alcanzar a todos los países del mundo, el mundo alcanzó al pueblo de Israel. También vemos cómo Salomón en su oración dice que Dios abre la puerta para el arrepentimiento. En el versículo 46 dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Es importante, no hay nadie que no cometa pecado, en aquella época y ahora también. Y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos vuelven en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pequemos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú escucharás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia a los que los hubieren llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto y de en medio del horno de hierro. Aquí vemos ya desde entonces cómo habla de la conversión. El hecho que nosotros seamos personas nacidas de nuevo no es de un convencimiento, es de una verdadera conversión en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo lo que somos, porque solamente así vamos a entender lo que es el nuevo nacimiento, la nueva vida que Jesús vino a darnos a través de su sacrificio en la cruz. Salomón, quien parecía que tenía visiones proféticas respecto al futuro cautiverio del pueblo, pidió a Dios que fuera misericordioso con el pueblo. Y por eso en estos versículos que vemos está diciendo: si se convirtieren a ti de todo su corazón. Lo que Dios pide es que nosotros nos convirtamos de todo corazón a Él, que no estemos nosotros vacilando entre sí o entre no, creemos, no creemos, creemos o dudamos, sino que estemos firmes en nuestra fe, firmes en la convicción, firmes en la conversión verdadera de quienes somos. Dice la Escritura en el versículo 54 que cuando Salomón acabó de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Aquí vemos un modelo, un ejemplo de lo que la oración hace precisamente en un pueblo. Vemos cómo Salomón se humilló delante del Señor, se arrodilló, levantó sus manos al cielo y dirigió esta oración a todo el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel tuviera la confianza, tuviera la seguridad, la certeza de que lo que estaban declarando con su boca tenía que pasar por la seguridad en su corazón, el entendimiento en su corazón, para poder recibir la gracia de Dios. Por eso que estamos hablando hoy de Salomón, un rey que empezó muy bien, después fue regular y después vino en caída.
La última década de la vida de Salomón fue una década donde él tuvo sus más grandes problemas, fue desobediente con Dios, pero también tuvo el arrepentimiento necesario que le permitió escribir no solamente parte de los proverbios y de los salmos, sino el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. Vemos cómo toda la experiencia de lo que vivió en su vida lo arrastró y lo llevó precisamente a reconocer que cuando uno más se aleja de Dios, más próximo está el fracaso en la vida de la persona. Debemos buscar esa cercanía con Dios siempre, buscar en nuestro corazón que Dios nos ama, buscar en nuestro corazón que servimos a un Dios poderoso, a un Dios omnisciente y omnipresente, a un Dios que está en todos lados, a un Dios que nos escucha. Y por eso esa oración que Salomón hizo con el pueblo lo guió a que disfrutaran precisamente, lo preparó para la entrega, la dedicación del templo. Así es que les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar juntos esta oración que ya fue la oración de la dedicación del templo al Señor. Dice, y quiero que vayan repitiendo conmigo después de lo que dijo Salomón, dice el versículo 56, puesto en pie, Salomón bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, repitan conmigo, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios en esta congregación de autoridad y vida abundante, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Inclinamos nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que hemos orado delante del Señor estén cerca de Él, de Jehová nuestro Dios, de día y de noche, para que Él proteja la causa de nosotros sus siervos y su pueblo, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor Jehová es Dios y que no hay otro. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque Salomón te alabó, oró por el pueblo y su oración nos sirve a nosotros en nuestras oraciones. Te damos gracias, Padre. Gracias porque todos tendemos a desviarnos, porque no hay hombre que no peque. Y por eso es sabio orar con frecuencia, para que tú, Señor, aumentes nuestro amor por ti y también que intensifiques nuestro deseo, Señor, de andar en tus caminos y obedecer con gozo tu palabra. Gracias, Padre. Gracias porque hay 5 peticiones básicas en nuestra oración que aprendemos de Salomón. Primero, por tu presencia, Señor, tu presencia en nuestras vidas, tu presencia en nuestros corazones. Segundo, por el deseo de hacer tu voluntad, Señor, en todo lo que tú ordenes. Inclinamos nuestro corazón hacia ti, Padre. Tercero, por la ayuda que nos das para todas nuestras necesidades diarias, Señor. Sabemos que tú suples, Señor, cada una de nuestras necesidades por las riquezas en gloria en Cristo Jesús. También oramos, Señor, porque podemos obedecer las leyes, tus leyes, Señor, y tus mandamientos, basando, Padre, nuestra obediencia no en la ley, sino en la gracia, en el nuevo estilo de vida que tú has puesto en nosotros y por el cual nosotros andamos dándote gracias, pero también agradándote en todo lo que hacemos.
y finalmente por difundir tu reino, Señor, al mundo entero. Te damos gracias, Padre, gracias. Gracias porque todo el mundo tiene que conocerte. Te damos gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias por el mensaje, porque traer el arca del pacto al templo significó la presencia actual de tu Señor en ese lugar. Hoy nosotros constituimos el templo para adorarte en nuestros corazones. Por eso tu palabra dice que sea pues perfecto nuestro corazón para contigo, Señor nuestro Dios, andando en tus estatutos y guardando tus mandamientos como en el día de hoy. Esto significa que debemos estar totalmente comprometidos. Y estas palabras forman parte de la oración dedicación de Salomón. Te damos gracias, Padre, gracias porque es un recordatorio tangible de que tú, Señor, habitas entre tu pueblo. Salomón no quería un hermoso edificio para adorarte a ti. Quería un pueblo fiel a ti, Señor. No comprometido a medias, no cuando el compromiso resulta conveniente, no solo cuando uno siente el deseo de comprometerse, porque ese es un compromiso parcial. Estudiar la Biblia solo cuando estamos tranquilos o cuando tenemos tiempo. Orar solo cuando las cosas van mal. Asistir a la congregación solo cuando tenemos un fin de semana libre. La oración que hemos hecho, Señor, todavía nos habla hoy y es clara. Que vivamos nuestra fe con una entrega total. Que podamos, Señor, asumir ese compromiso total de servirte a ti, de dedicarte a ti, Señor, el templo de nuestros corazones, de estudiar nuestra Biblia cada día, no por culpa, sino por anhelo. Permitir que tu palabra de Dios moldee nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras actitudes. Orar continuamente, mantener una oración constante contigo en todo momento. Arraigarnos, Señor, en la congregación. Asistir con regularidad y servirte con constancia. No solo limitarnos, Señor, estar presentes, sino involucrarnos porque te pertenecemos. Vivir en obediencia cuando tú nos hablas, Señor. Seguir tu dirección. Tus mandatos no son una carga, son el camino para la libertad. Por eso el compromiso total no es la perfección, es la dirección que tú le das a nuestra vida. Significa que hemos puesto nuestro corazón totalmente en ti, Señor, y que te buscamos con todas nuestras fuerzas. Por eso en esta mañana hacemos una entrega total, Señor, de nuestros corazones hacia ti, con constancia para estudiar tu palabra cada día, para aprovechar las oportunidades para compartir nuestra fe y tu palabra con otras personas, para asistir, Señor, dando el paso de servirte con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque así como Salomón oró, nosotros también hemos hecho esta oración el día de hoy, afirmando nuestro compromiso total contigo, Señor. Te damos gracias por todo lo bueno que has hecho en nuestra vida, todo lo bueno que estás haciendo y todo lo bueno que vas a seguir haciendo, porque tú traes cosas nuevas, cosas maravillosas, cosas profundas, Señor, para esta congregación de autoridad y vida abundante y para cada uno de sus miembros. Te damos gracias, Padre, gracias porque descansamos en esa confianza que tenemos en ti, porque solo hemos aprendido a depender de ti en toda circunstancia y situación. Y te damos gracias, Señor, gracias, porque esperamos el cumplimiento de tus maravillosas promesas en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tenernos en la palma de tu mano, protegidos, guardados, Señor, preservados. Y gracias porque podemos disfrutar de tu presencia en todo tiempo. Tu presencia se ha centralizado en nuestros corazones. Y por eso hoy, Señor, hoy con alegría y con gozo oramos con la seguridad de estar seguros y ciertos de que tú, Señor, que tú eres el único Dios vivo y verdadero, el único Dios soberano del universo, el único Dios creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, el único creador también, Señor, de todos los seres humanos. Te damos gracias, Padre, gracias, Señor, porque como soberano del universo tienes cuidado de nosotros. Somos benditos porque somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Somos amados por tu gracia y tu misericordia.
y somos seguros, estamos seguros en ti, Padre, porque tú nos proteges contra todo mal, contra todo ataque del enemigo, contra toda maldad. Tú nos proteges, Señor. Ningún daño, Señor, sufriremos en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras personas. Nada, Señor, ninguna plaga tocará nuestras vidas ni nuestras moradas. Te damos gracias porque tú nos fortaleces cada día en la fe, en el amor, en la obediencia. Te damos gracias, Padre, gracias porque tú nos prosperas en todo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues que Dios bendiga esta semana, esta primera semana de labor, y tenemos un compromiso total con el Señor, un compromiso de estudiar su palabra, entenderla, de compartirla, un compromiso de orar, un compromiso de compartir de nuestra fe, de compartir de su palabra, pero también un compromiso para mostrarle al mundo que servimos al único Dios vivo y verdadero. Amén, amén. ¿Quién va a pasar?